conmigo y desde siempre yo la he visto sentada leyendo. El resto de los que vivíamos en el mismo pueblo, en un pueblito pequeñito del Entrego que se llama Perlada, todo el tiempo estábamos corriendo, saltando, jugando y ella estaba todo el tiempo leyendo. A no ser que hubiera por ahí algún balón de fútbol, porque es otra de las pasiones con las que compartió su infancia y que le encantaba. No es como ahora que las mujeres o las niñas tienen la oportunidad de jugar a fútbol. Hace años pues no era una cosa tan común que se pudiera compartir, aunque ahora también existe alguna que otra traba para que las mujeres puedan jugar en igualdad con el fútbol, pero bueno, en aquella época era más difícil. Y después de mucho leer, de llevar toda su vida leyendo, se lanzó el año pasado, el día de mi cumpleaños, a presentar la novela. Así que para conocer un poco cómo surgió todo este proceso, voy a ir interrogándola. Y si alguna persona que está aquí también quiere hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano en cualquier momento, que estáis invitadas a participar, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo surgió la idea de escribir Amazona, la talla del bastón? Bueno, pues yo siempre, como me gusta mucho leer, también empecé a escribir muy pronto también, bueno, en hojas así y en libretas, ¿no? Una cosa que tenemos la gente que nos gusta escribir, otra cosa es publicar, pero la gente que nos gusta escribir es llenar libretas con cosas con sentido, cosas sin sentido, llenar cajones, llenar carpetas, llenar maletas también. Y en concreto Amazona nació en el 2010, además fue un año un poco complicado y como todo lo bueno que sueles escribir suele salir en un momento así como muy significativo, ¿no? El 2010 fue muy significativo para mí y empecé a escribirla. Es verdad que pasó también mucho tiempo de cajón porque lo que quería hacer era un ejercicio de novela fantástica, saber si sabía escribir un relato fantástico, ¿no? La estructura de la novela es muy clásica, es un viaje iniciático con una heroína, en este caso es el viaje de la heroína, no el viaje del héroe, y el desenlace de ese viaje, ¿no? Y nació como un ejercicio de aventuras. Era una chica que iba viajando por un mundo fantástico donde había faunos, había elfas, hay dríadas, hay centauros, familias de faunos, y cuando ya tenía un poco la parte de la aventura ya escrita me di cuenta que podía aprovechar ese relato para hablar de las cosas que me preocupan. Todo lo que tiene que ver con el tema de la igualdad entre las mujeres, entre las mujeres y los hombres, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, que además la novela fantástica da mucho juego para hablar de ello, ¿no? Lo bueno que tiene la fantasía es que es el mundo de la posibilidad máxima. Se puede hablar de todo lo que queramos. Lo único que pide, evidentemente, es que haya una coherencia interna del relato. Quien se acerca a una novela fantástica sabe que va a encontrar magia, sabe que va a encontrar seres que no existen en la realidad, ¿no? Entonces, ya parte de esa base, pero sí que tiene que tener sentido lo que escribes. Y entonces empecé muy de a poquitos, pues un día pensé, ¿y si hablo de por qué a nivel social los hombres y las mujeres no son iguales? Pues en los primeros capítulos, a la protagonista, a la mujer de los muchos nombres, porque su trayectoria va a través de los nombres que va recibiendo, llega a un castillo y le dicen que es una princesa. Y ella venía de un pueblín pequeñín también. Y entonces le dicen que es una princesa y que tiene que comportarse como tal. Si os cuento esto, ¿necesitáis que os cuente cómo va a ser su vida en el castillo? ¿Os la podéis imaginar? ¿La podéis imaginar? ¿Cómo puede ser? Vale, pues entonces no la cuento en la novela, para que vamos a ahorrar palabras. Sabemos que tiene que aprender a vestirse no sé cómo, tiene que saber las normas de educación y todas esas cosas que a las niñas y a las princesas se les exige. Y un poco el conflicto empieza cuando sale de ahí, cuando tiene que huir porque hay una amenaza a ese mundo, y se va a vivir con las amazonas, que sí que es una sociedad igualitaria. Bueno, y esto que ya introdujimos en la parte teatral, de que la protagonista
es una mujer que va cambiando de mundos y en cada mundo recibe un nombre. ¿Por qué ese cambio de nombre constante? Porque los nombres son parlantes. Eso es lo que yo creo que lo perdimos un poco ahora culturalmente, de que los nombres tienen un significado. Si lo miramos y si buscamos un poco, todos los nombres tienen algún significado. Y a mí esa parte me gusta mucho, ¿no? Saber el nombre de los sitios, de las toponimias y demás. Entonces lo que quería era ver un poco cuál era la evolución, no desde ella, porque no es ella la que elige sus nombres, sino que se los van poniendo según va llegando a los sitios. Empieza siendo Naná. Naná es la niña. Naná además hace referencia también a las nanas. Luego es Bárbara, que es la extranjera, la otra. Luego es Manalié, la desconocida. Entonces ya no es la otra, ya no es una extranjera, sino que no se sabe quién es, pero tampoco se siente parte de ese pueblo, ¿no? Y luego ya empieza a ser Freya, que es la luchadora, y luego ya hay más nombres por ahí que la van nombrando también. Pero aparte de los diferentes nombres que tiene la protagonista, uno de los rasgos característicos de la novela, que me la leí, os puedo decir que hay muchos personajes diferentes con unas cualidades completamente fantásticas, fantasiosas. Y a mí me pasaba un poco leyendo la novela que, bueno, yo me dedico al teatro, entonces tengo la posibilidad de viajar por muchos países. Y cuando leía la novela me daba la sensación de que en realidad yo había visto muchos paisajes diferentes de Latinoamérica, de Europa, y por alguna extraña razón Josune los había visto también, porque estaban completamente descritos, paisajes azules, personas como, con unas personalidades que a mí me parecía que habían estado en mi vida. Entonces me gustaría preguntarte ¿cómo encuentras los personajes y esos rasgos característicos que tienen, la variedad que tiene la novela? Pues a ver, hay que leer mucho para saber construir paisajes y mundos diferentes. Hay que haber leído, no porque tengas que aprender a describir paisajes ni mundos, sino porque tienes que limpiarte un poco la cabeza y decir, esto se puede hacer. Puede existir personas de piel azul, puede existir un mundo totalmente helado. Puede existir gente que vive en los barcos, los marineros de antes que sus hogares son los barcos, y además está hecho aposta que los marineros, que su hogar sean los barcos, ¿no? Y lo único que hay que hacer es eso, pensar que es posible. Si tú piensas que es posible y eres capaz de describirlo, eres capaz también de escribirlo y de narrarlo. Y no tener miedo al abismo, de decir, uy, pues es que llego aquí y ahora resulta que no sé cómo voy a describir esto. Bueno, pues lo dejas un poco el relato, lo dejas un poco reposar y ya encontrarás alguna clave que puedes encontrar pues en otro libro, pues yo que sé, viendo un programa de mundos, de paisajes. Hay otra cosa también con la fantasía, que parece que no hay que documentarse para escribir fantasía. Pues voy a subir a redes una foto de la estantería que tengo solo con los libros que leí para poder escribir Amazonas, ya pensando en que los necesitaba para escribir Amazonas, porque busqué de mitología celta, de mitología nórdica, de mitología cubana, bueno, pues de todo tipo de mitologías que nos podamos imaginar. Fui buscando referentes para poder reinterpretarlos, no copiarlos, porque no tiene mucho sentido copiarlos, pero sí reinterpretar lo que ya existía para poder contar lo que a mí me apetecía contar en la novela, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio y hacer un ejercicio de imaginación. Y como ávida lectora que eres del género de fantasía, cuéntanos qué referentes tienes de escritoras que tratan el tema del feminismo y de el LGTBI, que es un poco la diversidad en la orientación sexual. ¿Dónde podemos encontrar otros libros que traten ese tema? ¿Es abundante o...? Bueno, hay que saber buscarlos. Lo que tiene la novela fantástica o el género fantástico, no la gente que está escribiendo ahora, la gente joven, que sí que ya rompió un poco los moldes de lo que es la novela fantástica clásica. Hay que buscarlos, esos referentes necesitamos buscarlos. Un referente muy claro, y es Úrsula K. Le Guin, que ya la traigo conmigo,
que es un poco el uniforme de las presentaciones, traer esta camisetina con este dibujín tan guapo de esta autora. Estaría Ursula K. Le Guin, estaría Marion Zimmer Bradley, que también es una escritora de novela fantástica y de ciencia ficción, que también mezcla lo futurista con lo antiguo y con lo clásico. Y también habla de las amazonas, haciendo una reinterpretación también moderna del mito de las amazonas. Y luego aquí en autoras españolas pues tenéis a Lola Robles, tenéis a Susana Vallejo, tenéis a Cristina Vallejo, perdón, a Sofía Rey, a Elia Barceló, no me acuerdo de más, pero hay unas cuantas, hay muchas por ahí. Entonces, buscándolas, porque hay que buscarlas, quiero decir, no es... Si vas a una librería, lo habitual no es encontrar autoras en fantasía ni en ciencia ficción. Buscándolas las encuentras, aparte que son referentes muy claros, porque además sientan normas muy claras también para la fantasía y dejan mucho pozo. Por ejemplo, Ursula K. Le Guin, una cosa muy guapa que tiene es que escribió una novela sobre diversidad sexual de lo más avanzado en los años 60, pero no mete a ninguna personaje mujer. Entonces le echaron todas las mujeres del movimiento feminista, se le echaron encima diciéndole... Es que además yo me imagino a Joana Ras llamándola por teléfono, mandándole una carta y diciéndole: pero tía, ¿cómo escribes un libro así, que es un pedazo de novelón, y no nombras a las mujeres? Y son todo paisanos. Y ella, a partir de ahí, hace un proceso también en sus novelas, empieza a pensar qué significa ser mujer, empieza a ser consciente de que tiene que escribir siendo desde su ser mujer, no imitando a los autores de la época, y asentando, ¿no? Intentando asentar ahí bases y ofreciendo también una reflexión abierta, que es un poco lo que hace Ursula K. Le Guin. Por ejemplo, con El mago de Terramar, que sí que cambiamos de tema, pero yo sí no sigo hablando de Ursula K. Le Guin. Hablando sobre El mago de la serie de Terramar, empieza siendo novelas juveniles, también de magos, de dragones y de monstruos y demás. Y la última novela de la saga es una novela muy, muy madura y hablando además desde un punto de vista que también se le echaron encima todos los fans que tenía de novela fantástica, que habla desde la gente mayor, desde la vejez, y habla desde el punto de vista de la mujer. Ya no es el protagonista Yez el mago, sino que es Tenar, que era un personaje muy importante, pero no era un personaje principal. Entonces, primero se le echaron el movimiento feminista encima, y cuando ya consigue encontrar ahí su voz también, sus fans de novela fantástica le dijeron que cómo se le ocurría escribir una novela de fantasía hablando desde la vejez. A mí eso me parece un puntazo, poder hablar desde ahí, ¿no? y romper esos límites de las normas como no escritas de la novela fantástica. Hay un referente muy claro que es J.R. Tolkien. Evidentemente desde ahí puedes escribir o siguiendo un poco la línea de Tolkien o ir en contra completamente de Tolkien. Entonces hay que reinterpretarlo. Tolkien tiene la importancia que tiene, que es muy importante, porque además una manera de escribir novela fantástica muy, muy concreta y asienta un poco las bases, pero hace ya mucho que escribió, y El Señor de los Anillos ya está escrito. Ahora hay que avanzar y hay que escribir desde el siglo XXI. Y bueno, hablando de literatura fantástica, pero trayéndonos un poco a lo que es la realidad, ¿no?, que estamos viviendo, ¿tú cómo ves la realidad de que la diversidad sexual se convierta en igualdad, que el feminismo se viva con naturalidad, como lo viven las amazonas, que se puede quedar solo en libros de fantasía o podemos llegar a vivirlo, ¿no?, y a respirarlo en el día a día? Pues nos van a rodear los orcos y los trolls, lo sabéis, ¿no? Que va a haber una invasión, quiero decir, esto no está tan alejado de la realidad como pensamos. Yo lo que intento ofrecer también en la novela fantástica, aparte que tiene muchas lecturas, se puede leer desde la aventura sin más, o puedes buscarle el trasfondo. Como intento escribir un buen libro, que es que tenga varias lecturas, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber orcos y trolls a mogollón. Y que la novela habla de una cosa muy importante que yo creo que estamos perdiendo muy de vista en la manera que tenemos de hacer política, que es el tema de los liderazgos naturales, que ella sí, la protagonista, creo que lo tiene muy claro. ¿Cuáles son los liderazgos naturales? No imponer los liderazgos, no imponer
las maneras de pensar, sino intentar buscar las soluciones con lo que hay y con lo que tenemos desde lo colectivo. Y eso yo creo que es fundamental, que hay que buscar ese mensaje colectivo y unitario para enfrentarse a los orcos y a los trolls. También os digo una cosa, yo prefiero enfrentarme a un orco y a un troll que enfrentarme a lo que nos va a llegar y a lo que está por llegar un poco. Bueno, no sé si te contesté o si quieres que siga. Bueno, y en relación a la diversidad sexual, que esto era yo sí un poco más tal, lo tenemos muy complicado. Ahora, yo no tengo miedo. Ahora ya sabéis que el junio fue el mes del orgullo, que tuvimos mucha actividad y demás en el colectivo. Vale, gracias. Tuvimos mucha actividad en el colectivo, pero yo el mensaje que trato de mandar desde el colectivo es que no tenemos que tener miedo. Hay que seguir trabajando. Peor que en otras épocas históricas no vamos a estar ni vamos a llegar, y que tenemos que seguir resistiendo y avanzando. Y yo creo que además tenemos que hacerlo desde la alegría y desde quienes somos y desde lo que representan los colores arcoíris, no desde el miedo ni desde los armarios. Los armarios ya tenemos que superar los armarios ya. Yo cuando alguien habla de salir del armario parece que nos tenemos que andar quitando las telarañas y quitándonos el olor a la naftalina, y salimos de casa como el resto de la gente, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando desde ahí y evidentemente buscando a gente aliada, que hay muchísimo. Bueno, y antes de terminar, cuéntanos cuáles son tus proyectos futuros, que están por aquí algo calentito. Bueno, pues Orfeus Ediciones Clandestinas sacó esta línea pequeñina, que son los mini clandestinos. Entonces, estas son historias muy cortas, no llega a la novela, son o relatos largos o novela corta, no sé muy bien cuál es el formato. Y lo bueno que tiene este formato es que me permite hablar de los personajes, que son muchísimos en la novela, y poder profundizar y andar un poco más en cómo son, ¿no? Me centro mucho en la protagonista y me apetece, ¿no? Porque yo sé cuáles son las historias de los personajes. Entonces, si os apetece seguir leyendo sobre Amazona mientras sale la segunda parte, que yo cuento que salga para Navidades, salió la canción de Tahir, que se centra en uno de los personajes, en la elfa Tahir, que es una elfa muy, muy interesante y que tiene mucho que contar y que le pasaron muchas cosas. Y alguno más saldrá después del verano. Además tiene formato para ir a la playa y es muy baratín, cuesta 6 euros. Lo podéis meter en el bolsillo del pantalón, lo podéis meter en la bolsa de la playa, lo podéis llevar en el autobús, lo podéis llevar en la mano, lo podéis llevar como os apetezca. Y para quien está empezando a leer, que a lo mejor las 300 páginas de Amazonas se la atragantan un poco, este ya es mucho más cortín y se puede empezar a leer y luego ya seguiré con el siguiente. Vale, pues muchísimas gracias a la autora, a todas las personas que estáis aquí, y a David Acera por habernos invitado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene que ser rápida porque si no, vamos a estar ahí detrás, que podéis comprar el libro y hablar con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias.